GAFA TV, tu canal online, presenta pensamiento crítico, pluralidad de voces, miradas, oídos y verdades desde la cotidianidad, la academia, la política, la economía, la sociedad y la cultura para construir conceptos y propuestas transversales e incluyentes. Sean bienvenidos a Pensamiento Crítico. Gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión, en la mesa de la familia quiteña desde 1988. En Sueños Floristería, contactos al 099-877-9043. Medwin Sistemas, la solución perfecta. Amigas y amigos, seguidores de GAFA TV Ecuador, tengan ustedes muy buenas noches. Gracias por estar siempre pendientes de Pensamiento Crítico, el programa de opinión de GAFA TV Ecuador. Nos pueden seguir en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube y esperamos un like en nuestra página web www.gafatv.com. Pensamiento Crítico llega gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con eso saludamos con nuestro invitado y le damos paso a Fernando García. Fernando, bienvenido, muy buenas noches. Galo, buenas noches, señoras y señores, bienvenidos a Pensamiento Crítico, el programa de GAFA TV Ecuador, esta noche de jueves 8 de julio del 2021. Hoy día tengo el gusto de saludar al doctor Juan Pablo Albán, jurista, académico y defensor de los derechos humanos, ex vocal del Consejo Nacional de la Judicatura, y desde el 14 de junio del 2021 es miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, función que estará hasta el 2025. Doctor Juan Pablo Albán, buenas noches, mucho gusto, gracias por aceptar este diálogo. ¿Cómo está usted, por favor? Buenas noches, Fernando, buenas noches, Galo, buenas noches también a quienes nos siguen a través de las redes de GAFA TV. Un gusto para mí dialogar con usted. Todo muy bien, muchas gracias. Gracias a usted por la deferencia. Para comenzar, tras saludarle nuevamente, quisiera que nos explique un poquito esto de ser miembro del Comité de Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas. ¿Cómo se dio esta situación y cuál es el rol de esta institución y cuál será su papel en la misma? De los diversos mecanismos que hay en el ámbito de las Naciones Unidas para la supervisión del cumplimiento de las obligaciones en materia de derechos humanos, hay algunos órganos de tratado, así se denominan, que son los que velan por el cumplimiento de convenciones específicas. Esos órganos de tratado están integrados por expertos independientes, elegidos a título individual y no en nombre de los estados, para que durante periodos particulares cumplan con la labor de verificar que los estados están haciendo su trabajo para implementar esas obligaciones. Uno de esos tratados en el ámbito de las Naciones Unidas es la Convención Internacional sobre la Protección de todas las personas contra la desaparición forzada. El comité que supervisa el cumplimiento de ese tratado está integrado por 10 expertos con mandatos de 4 años, reelegibles por una vez. Y había elecciones, como usted señala, el día 14 de junio, era la 6ª reunión de los estados parte en el tratado. A la fecha son 62 los estados parte en el tratado. Hay más de 98 firmantes, sin embargo, solamente 62 estados del mundo han ratificado la convención y a lo que propende el comité también es a una universalización mayor. Y la Cancillería ecuatoriana decidió promover una candidatura de algún jurista o de alguna jurista ecuatoriano y yo he tenido el honor de que la Asamblea de Estados parte en la Convención sobre Desapariciones considere mi nombre para ser miembro del comité hasta el año 2025. Muy bien, doctor, gracias de esa descripción, esa información y le deseamos éxito, ¿verdad? Y estaremos pendientes de su desempeño y de las labores. Y me imagino que hay muchos casos de Ecuador que serán conocidos ahí, ¿ah? Doctor. Sí, pero en el comité opera la regla de nacionalidad que muchos organismos internacionales tienen. Lo que eso significa es que siendo yo ecuatoriano, estoy impedido de ver casos de ecuatorianos. Puedo ver los casos de los demás países que son parte del tratado, pero no los casos de Ecuador. Exactamente, exactamente. Doctor, ahora vamos al tema. Nuestro tema es descomposición institucional y social
y vacíos jurídicos de nuestro país. Para comenzar, quisiera hacer una especie para ir de lo general a lo particular. ¿Cómo ve usted todo lo que está pasando en nuestro país? Dentro de la justicia, dentro de los órganos de control, dentro de algunas alcaldías como Quito y Guayaquil, dentro de la Defensoría del Pueblo, así en términos generales para luego ir un poco mapeando, para ir un poco hablando caso por caso. ¿Cómo le ve usted como jurista, como defensor de los derechos humanos, como hombre enterado del asunto jurídico e interesado y preocupado de lo que pasa en nuestro país? Lamentablemente, Fernando, en el Ecuador nunca hemos tenido mucha solidez institucional. No tenemos tampoco una cultura de respeto a las instituciones estatales. Periódicamente vivimos procesos de conmoción nacional que derivan en crisis institucionales a distintos niveles, y la que estamos atravesando ahora no es una situación resultado del azar o del infortunio o del simple momento político del inicio de un nuevo gobierno. Es una crisis que venía gestándose desde antes. Ha habido un proceso de debilitamiento institucional notable en el curso de los últimos años, y estamos en este momento viendo un poco los resultados de ese proceso de debilitamiento institucional. Hay conflictos al interior de las propias instituciones, hay pugnas entre instituciones por determinar quiénes deben ejercer cierto tipo de funciones y controles. Hay poca claridad sobre el respeto o no de las normas jurídicas que rigen la operación de estos entes del Estado. Pensemos en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, pensemos en el Consejo Nacional de la Judicatura, pensemos en la Defensoría del Pueblo, que en este momento atraviesa una situación muy compleja a raíz del escándalo en que se vio involucrado su titular. Pensemos en la situación gravísima que está pasando en este momento la Contraloría y en la baja legitimidad que obviamente el recién designado Contralor encargado va a tener para el cumplimiento de sus labores, que son de las más delicadas que puede tener un funcionario en el Ecuador. Entonces, es un proceso complejo que no es de hoy, es un proceso que viene gestándose de antes, pero que además obedece a esta lógica perversa con que funciona el Estado ecuatoriano como entidad, de no tener estabilidad justamente para garantizar que ciertos poderes preestablecidos, políticos o fácticos, puedan salirse con la suya en tomar esas instituciones para así en secuestrarlas. Entonces el problema vendríamos a decir que es histórico, es estructural y es cultural. Y el manoseo político y el manoseo de los poderes, tanto institucionales como de los poderes fácticos, ¿verdad? Para hacer uso de esos poderes. Vayamos a la Contraloría, pero la Contraloría va atravesado con el Consejo de Participación Ciudadana que hizo la elección, más que la elección, sino que después que Polis renunció y se fue, y la Asamblea Nacional lo destituyó y todo lo demás, quedó Pablo Celi, y el Consejo Transitorio del doctor Trujillo lo nombró al señor Celi, luego la Corte Constitucional lo blindó, todo eso viene arrastrándose desde hace rato. ¿Cómo entender y cómo solucionar? Porque después de saber cómo están las cosas, hay que buscar cómo salir de la situación. ¿Cómo salimos de la situación, como usted decía? Contraloría, Consejo de Participación, Corte Constitucional, ¿no es cierto? Y Asamblea Nacional. ¿Cómo solucionamos eso? A ver, no podemos perder de vista que finalmente la conformación de un Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, que tomó las decisiones que tomó, fue el resultado de un pronunciamiento popular. Ese pronunciamiento popular en el referendo del 4 de febrero de 2018 a lo que supuestamente apuntaba era justamente a fortalecer la institucionalidad ecuatoriana. Varias de las decisiones que tomó en su momento el Consejo de Participación Transitorio, encabezado por el doctor Julio César Trujillo, creo yo eran decisiones necesarias e importantes, precisamente con vías a reinstitucionalizar el país. El problema es qué pasó a través de la toma de esas decisiones y sobre todo, cuál es la consecuencia de aquellas que no se tomaron. Porque a través de la toma de esas decisiones, otra vez por el muñequeo y el juego político, terminaron asignándose los cargos para varias de estas instituciones
a personas que iban a favorecer una visión de país y de sociedad excluyente que no necesariamente tome en cuenta los puntos de vista del resto de los ciudadanos, primero. Y segundo, decía, lo más delicado, en mi opinión, es justamente aquellas decisiones que no se tomaron. Entre ellas, por ejemplo, la designación de un contralor o contralora general del Estado, como se hizo con las demás entidades del ámbito del control y transparencia, dejándole en funciones al subcontralor del contralor destituido, nombrado por el contralor destituido. Una persona, además, ya antes de su nombramiento como contralor subrogante, como contralor encargado, que había sido sujeto de diversas polémicas y que luego, según ahora se está conociendo a raíz de la investigación que adelanta la Fiscalía, pero además de la información que día a día se va volviendo pública, no necesariamente habría tenido un manejo correcto de lo que debería ser esta suerte de tribunal de cuentas, que es la Contraloría General del Estado, donde se verifica el cumplimiento de la ley, donde se verifica la ejecución correcta de los presupuestos, donde se verifica la adhesión de los funcionarios públicos a las disposiciones que regulan el ejercicio de su función. Entonces, el que se ratificara en el cargo a una persona, ya polémica desde antes, que además aparentemente no tenía ningún sentido que se quedara si es que se estaba reemplazando a todas las altas autoridades del ámbito de control y transparencia, fue sospechoso en su momento. Y ahora siento yo que la legitimidad de las decisiones que el Consejo de Participación Transitorio tomó en ese momento por autorización del pueblo, con la voluntad popular mediando, tienden a desvanecerse. Esa legitimidad se va perdiendo porque ese error cometido, y creo yo hay que llamarlo por su nombre, es un error lo que hicieron, termina por desdibujar los aciertos que pudieron haber tenido en el cumplimiento de su labor. Yo creo que nadie en el país hoy por hoy se atrevería a discutir, por ejemplo, que hay un cambio notable de lo que fue la justicia constitucional antes y lo que es la justicia constitucional ahora, partiendo de la conformación de la Corte a la calidad de sus pronunciamientos y a la agilidad de su actividad. Y sin embargo, cuando se discute la situación del Contralor, de por medio sale otra vez, pero la Corte también, la Corte es espuria. La Corte no es espuria, pero el que se haya tomado malas decisiones termina comprometiendo la legitimidad de otras decisiones que seguramente son las decisiones correctas y necesarias por el propio mandato popular. Claro, sí, agregar simplemente que el doctor Celi, que era subrogante de Polit, pero Polit antes de irse, antes de desaparecer, él le dejó destituyendo, pues, ¿verdad? Correcto. Lo destituyó. Y el error de la legítima Corte Constitucional, que usted lo señala, fue blindarle al Contralor subrogante Celi, y ahora viene el problema de que él era intocable e inamovible hasta marzo del 2022. Ahí el problema. Y ahora está en curso el asunto del juicio político. En el juicio político saldrá muchas cosas, incluso un legislador, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, dice que va a haber un verdadero terremoto en la Asamblea Nacional con el juicio. Fernando, para mí resulta por demás curioso lo que está pasando en este momento alrededor de la figura del excontralor. Porque si usted revisa históricamente, basta hacer una búsqueda en cualquier motor de búsqueda de Internet para ver quiénes eran los adláteres que apuntalaban la actividad del Contralor y que secundaban cualquier cosa que el Contralor dijera. Y son la misma fiscal que hoy le investiga y el mismo presidente de la Comisión de Fiscalización que hoy le señala. Al punto de que hay informes de la Contraloría, Fernando, de la época del señor Celi, que son transcripciones literales de los reportajes de investigación que este legislador, hoy periodista, hoy convertido en legislador, publicaba a través de sus portales. Y sin embargo, justamente esas personas que operaron alrededor de Celi, que apuntalaban su trabajo, que le vitoreaban por lo que hacía y que le daban insumos para trabajar o que trabajaban hombro a hombro con él, son quienes hoy le descalifican. Entonces ahí la pregunta que deberíamos hacernos todos los ecuatorianos es, ¿qué pasa con esos procesos impulsados desde la Fiscalía sobre informes aparentemente espurios
elaborados por la Contraloría de CELI. ¿Qué pasa con esos casos? ¿Qué pasa con el hecho de que los informes de la Contraloría se hayan sustentado en reportajes de investigación de quien hoy pretende fiscalizarle al propio Contralor? ¿Qué es lo que eso significa en términos prácticos? Y eso es un golpe a la institucionalidad todavía más grande y lamentablemente muchos ciudadanos no se dan cuenta que, claro, del árbol caído todo el mundo hace leña, pero ¿quiénes eran los que ululaban en el entorno del entonces Contralor cuando el Contralor estaba en funciones y ellos todavía no habían decidido darle la espalda? Eran los que regaban agüita y le ponían un poco de abono incluso al Contralor. Otra cosa curiosa es, la señora fiscal decía que ilustres ciudadanos le mandaban chat un poco abogando por el Contralor. Yo creo que el país necesita saber los nombres ilustres de esos ciudadanos, pues por supuesto, ¿verdad? Porque la señora fiscal dice que el derecho a la libertad de expresión, pero también hay un derecho de saber quiénes son esos caballeros, esos ciudadanos ilustres que enviaban chat para abogar por el Contralor. Y ahí también es sorprendente, Fernando, es notable que la fiscalía actual no es nada díscola con divulgar información, entregar a medios de comunicación, inclusive información que es de circulación restringida por mandato de la propia ley. No es nada díscola al señalar a determinadas personas tildándoles de malos funcionarios porque tomaron decisiones que no les satisfacen, pero que al hablar de quienes estarían presionando supuestamente en nombre del hoy ya excontralor de la República, se sea tan crítico en la entrega de información. O sea, es muy curioso que la fiscalía, que lo que hace es justamente divulgar a diestra y siniestra información, inclusive a veces información que no debe, con este tema sea tan críptica y diga, personajes ilustres estarían presionándome. Bueno, ¿quiénes son? ¿Por qué no les investiga? Porque finalmente el órgano oficial de investigación en el Ecuador es la fiscalía. Y de oficio, si la fiscalía está siendo presionada aparentemente para que incurra en una suerte de fraude procesal, debería investigar ese hecho. Debería investigarlo, no solamente decirlo. Yo creo que la reacción del presidente de la República en ese sentido fue una reacción comprensible y apropiada. A ver, díganos quién, pues. O sea, ¿quién de mi gobierno lo está haciendo? Porque si usted no aclara, parecería que es desde el Ejecutivo que le estamos presionando. Entonces, ¿quién es? Y entonces sale la fiscal a decir, no son los funcionarios del Ejecutivo. Bueno, entonces, ¿quiénes? ¿Los va a investigar? Entonces ahí quedan las sospechas, ¿verdad? Correcto. Quedan las sospechas y el legítimo derecho a la duda que tenemos todos los ecuatorianos. En todo caso, para terminar el caso de la Contraloría, esa Contraloría está que arde y no porque manos extrañas lo han prendido, sino que dicen que desde adentro lo han prendido, pues, doctor Albán. Sí, eso también es una cuestión muy delicada y preocupante, porque en este momento hay varias personas llamadas a juicio por la quema de la Contraloría, pero hay esta información contradictoria de que la destrucción de la Contraloría podría haberse orquestado desde otro lugar, con otros fines, por otras razones, y eso significaría que hay personas que han sido injustamente procesadas e injustamente llamadas a juicio. Y antes de que esa audiencia de juicio se instale, esta otra información debería ser verificada, debería ser investigada para evitar que se cometa una injusticia, sea en contra de aquellos que han sido llamados a juicio por la quema de la Contraloría, o sea en contra de aquellos que hoy son señalados como posibles iniciadores desde dentro de la quema de la Contraloría. Alguien es inocente, ¿no es cierto?, de este hecho. Y hasta pudiera caber que ambos grupos sean inocentes. Entonces, sí es importante que frente a la circulación de información contradictoria, la misma fiscalía haga un trabajo muy, muy riguroso, muy estricto de verificación de lo que se dice a efectos de no cometer una injusticia. Finalmente, la fiscalía, por mandato de la ley, está obligada a actuar con objetividad. En todo caso, la Contraloría es
ha sido y no sé hasta cuándo será una caja de Pandora, doctor Albán. Realmente ahí se cuecen muchas cosas porque ahí está mucho dinero de los ecuatorianos y que se malversan, que se hacen un montón de situaciones. Dejémoslo ahí los de la Contraloría para la Justicia, para la Asamblea Nacional, pero tenemos que estar con un ojo visor todos los ecuatorianos. Pasemos a otro tema que también es preocupante, el asunto del defensor del pueblo. Defensor del pueblo que, según manifiestan, estuvo haciendo bien las cosas, estuvo defendiendo algunos derechos de los ecuatorianos, el asunto de octubre, el asunto de la pandemia, y de pronto, en plena pandemia, en día de estado de excepción, aparece el caso. Lo que sucede es que solo él está siendo juzgado y el exministro Falconi no aparece. ¿Qué piensa usted? ¿Qué entretelones puede haber? Y finalmente el juicio político se va y él también tendrá que, no sé, quedarse en la cárcel y dejar el puesto definitivamente. Bueno, en el Ecuador es muy difícil darle gusto a toda la sociedad, porque cuando a criterio de unos estás haciendo bien las cosas, los otros van a decir que las estás haciendo muy mal. El defensor fue sujeto de múltiples ataques en su momento, de señalamientos. Yo le conozco al doctor Carrión desde que éramos estudiantes. Él era un poco menor a mí en la carrera en la Universidad Católica. Siempre le he considerado una persona muy respetable, un individuo inteligente. Para mí fue por demás extraño este evento que se dio. Sí es un evento muy escandaloso. Yo justamente lo que creo es que más allá del morbo que genera, deberíamos dejar que la justicia siga su curso de manera normal y sin presiones y sin tomar decisiones de manera anticipada a los ciudadanos cuando la justicia todavía no ha examinado el hecho. Y esto lo digo porque la simpatía o antipatía que pueda generar determinado personaje, sea el defensor del pueblo o cualquier otro personaje público, termina por comprometer la posibilidad de un juicio justo. Yo no puedo saber, y creo que la mayoría de los ciudadanos ecuatorianos que no conocemos los pormenores del proceso, no podemos saber, no conocemos si efectivamente se habría o no se habría cometido un delito en el contexto que fue públicamente divulgado. Pero precisamente porque no lo sabemos, no debemos tener la osadía de emitir juicios de valor y de declarar culpables a las personas sin que hayan pasado por un proceso. Y yo creo que eso es lo que le está aconteciendo al doctor Carrión. Lamentablemente, del árbol caído todo mundo hace leña. Entonces, creo yo que hay que permitirle que él lleve a cabo una defensa sin presiones de los medios de comunicación, de los sectores políticos, de quienes terminaron por convertirse en sus contradictores porque no les gustó el informe que salió sobre las protestas de octubre, etcétera, etcétera. Porque esto no tiene nada que ver con el ejercicio de su cargo. Esta es una cuestión diferente, separada. Si en todo caso habría alguna falta, sería una falta que tiene que ver con el ejemplo que las autoridades públicas deberían dar sobre el cumplimiento de las disposiciones de otras autoridades. En este caso, el toque de queda, la imposibilidad de llevar a cabo reuniones sociales, etcétera, etcétera. Pero lo demás es una cuestión que tiene que ver con su vida privada y que no debería justificar que desacreditemos o descalifiquemos lo que él haya hecho o dejado de hacer como defensor del pueblo a partir de un episodio de su vida privada. Yo creo que eso es lo que los ecuatorianos tenemos que aprender a separar una cosa de la otra. Obviamente, cuando alguien es una figura pública, está sujeto al escrutinio público, pero yo creo que nadie puede tener un juicio justo cuando la sociedad ya ha tomado una decisión porque les cae mal el personaje que está sometido a proceso. Claro, también ahí vienen los intereses, los poderes y lamentablemente un poder que son los medios de comunicación, las redes sociales, que últimamente, o no sé si desde siempre, son jueces, son partes, son fiscales, son inquisidores, ¿verdad? Y entorpecen un poco, intimidan el obrar, justo obrar y bajo su criterio y bajo la aplicación de ley de los jueces en este caso. Otro tema, así vamos mapeando. El caso del alcalde de Quito, y usted conoce bien el caso del alcalde de Quito, usted en un momento determinado fue defensor de él, ahora él tiene, yo diría, tres momentos: la remoción, que está en discusión, que no saben qué va a terminar, el juicio que está siguiendo por el asunto de las pruebas para el COVID, y también el asunto de los chats del hijo.
¿Cómo ve el asunto usted? ¿En qué cree que vaya a terminar esto? Bueno, le voy a dar una impresión respecto del tema de las pruebas. Primero, habiendo estado en ese caso, en mi opinión, no hay un caso. Y por eso mismo es que la hipótesis que la Fiscalía ha manejado fue mutando desde un inicio con un supuesto sobreprecio y una adjudicación a dedo, a un no valen las pruebas, a un debió darse por terminado el contrato de manera unilateral. Y la razón por la cual la teoría del caso de la Fiscalía fue mutando es precisamente porque no hay un fundamento sólido. Y la propia evidencia recabada por la Fiscalía en el marco de esa investigación determina que no hay el tal peculado. Al señor, no sé si decir alcalde o exalcalde, porque además se encuentra en una suerte de limbo jurídico, se le señala por haber declarado la emergencia en el Distrito Metropolitano, lo que era parte de sus competencias, pero además era lógico, natural y necesario en el contexto que estábamos viviendo, por haber autorizado la adquisición de bienes y servicios para atender la pandemia por montos mayores que los que ordinariamente se podría contratar, lo que también era lógico, natural y necesario. La mascarilla, que hoy vale otra vez 5 centavos, en ese momento valía $5, y eso todos los ecuatorianos lo sabemos. Y se le señala también por haber cruzado mensajes con su secretaria de Salud y con la asesora técnica de la Secretaría de Salud, descontextualizando los mensajes, sacándolos de su real alcance y contexto para hacerles decir cosas que no, en realidad no dicen. Y cuando la Fiscalía en audiencia leyó los mensajes, quedó claro que son inocuos, que no tienen nada de malo. Entonces, en ese caso no hay nada. Pero claro, ese caso se circunscribe en el contexto de una crisis política muy compleja que se da en el municipio. Es una crisis de legitimidad del alcalde por cómo llegó a la alcaldía en un contexto en que había una dispersión de candidatos notable y por ende una dispersión de votos también muy importante. Él fue el que ganó la alcaldía porque fue el que más votos obtuvo, pero claro, el porcentaje de votación total tampoco era tan alto. O sea, ese es un primer factor. Hay un segundo factor que es los intereses de ciertos grupos de poder detrás del sillón de la alcaldía. Porque yo creo que el propio doctor Yunda no necesariamente pensó que llegaría a ser alcalde y termina siendo alcalde, y eso incomoda a ciertos sectores de la población quiteña y a ciertos sectores de poder de la ciudad de Quito. Y eso también ha jugado un poco en esta crisis política. Entra en juego también las aspiraciones, legítimas o no, que otros personajes del Consejo Metropolitano tienen y tenían desde antes. Y eso también contribuye a la crisis política y, por supuesto, contribuye a la crisis política un marcado desprecio de ciertos líderes sociales, de ciertos líderes de opinión y de ciertos segmentos de la población quiteña en contra de la figura de Yunda. Algo que yo no voy a caracterizar como racismo, pero que sí tiene ciertos matices de eso, inclusive de un discurso clasista. Entonces, todo eso ha contribuido para generar el problema en el que se encuentran. Ha habido errores de lado y lado desde un punto de vista procesal que han abierto estas ventanas a que la discusión se prolongue a través del tiempo. Lo último son estas medidas cautelares que le otorgan para que no se ejecute la decisión del Consejo. Hoy a la tarde ya el Consejo de la Judicatura se mete a decir que hay irregularidades en el sorteo del juez. Qué raro, porque el sorteo del juez se hace a través de un sistema informático, un sistema que maneja el Consejo de la Judicatura. Se lo digo como exvocal del Consejo de la Judicatura. Entonces, si alguien tiene el poder de manipular el sorteo, es el Consejo. Y el Consejo sale a decir que está mal sorteado, o que no hubo sorteo. No queda claro qué mismo para dice. uno podría manipularse para todos, pues, ¿no? Correcto. Y de hecho hubo muchas quejas en el pasado de que eso ocurría y muchas demostraciones de que ocurría. Entonces, la verdad, creo que la cuestión hace rato dejó de ser un debate judicial, hace rato dejó de ser un debate jurídico. Inclusive los juristas que opinan sobre esto opinan con resentimiento, desde el estómago, opinan enojados, opinan con desprecio.
Y entonces el debate pasa a ser un debate meramente político. Y yo, personalmente, es una opinión muy personal, creo que desde el punto de vista de la batalla política, el doctor Yunda hace rato que la tiene perdida. Y yo mismo, y esto es público, se volvió público gracias a la posta. Yo mismo en su momento le dije, doctor, no hay forma de defendernos bien en el proceso penal si la pugna política sigue. La única forma de que usted tenga la posibilidad, aunque sea remota, de un juicio justo, es que salga de la pugna política. Porque entonces usted ya no es un trofeo político. Y podemos tener una posibilidad de ser escuchados, aunque sea pequeñita. Yo se lo dije. El doctor Yunda, en cambio, consideraba que el dejar el puesto iba a generar una situación muy compleja a nivel del proceso penal porque le dejaba desprotegido. Esa diferencia de opiniones derivó en que yo me aparte de la defensa y estábamos en los mejores términos, somos muy cordiales, cruzamos mensajes de tiempo en tiempo, pero yo ya no soy su abogado. Pero yo creo, y esta es una opinión personal, que a él la crisis política le ganó y todo lo demás es consecuencia de eso, de la crisis política. Y esa crisis política, esos intereses atravesados y cruzados, lo están haciendo daño a Quito. Totalmente, a la República. Totalmente. Ahora, porque finalmente esos que hoy se rasgan las vestiduras, quejándose de la mala administración y de la mediocre calidad de la actuación del alcalde, tampoco están pensando en la ciudad. Si estuvieran pensando en la ciudad, su actitud no sería de confrontación y de exigencia y de aferrarse y de abrazarse al sillón de la alcaldía, sino de diálogo constructivo. Y eso hace rato que en el Consejo Metropolitano de Quito no se ve. Ahora la gente lo que dice es que se vayan todos. Pues. Me parece que no es mala la idea, la verdad, pero bueno, los procesos de revocatoria de mandato son procesos muy complejos y seguramente aquí lo que tiene más sentido para garantizar algo de institucionalidad a nivel de las ciudades esperar que pasen los 2 años que quedan para la siguiente elección seccional. Correcto. Doctor, el tiempo se nos agota, pero quisiera, así, muy rápido, en contraposición a lo que pasa con Yunda y otras cosas, lo que pasa con Bucaram y lo que pasa con la señora alcaldesa de Guayaquil. Ella quedó libre de toda culpa en la toma del aeropuerto, por ejemplo. Y el señor Bucaram también está ya libre de las acusaciones que se le ha hecho. ¿Cómo entender también eso? A ver, doctor. Así, estamos con el tiempo muy cortito. Mire, Fernando, a mí, y yo esto lo he dicho públicamente en distintos espacios, a mí me parece que nos hemos mal acostumbrado a una actuación selectiva de la justicia nacional. Entonces, la justicia ecuatoriana está muy pendiente de cuál es el panorama social político a los efectos de actuar. Y cuando digo la justicia ecuatoriana no me refiero solo a las cortes, sino a los operadores de justicia en general. Y en un país verdaderamente democrático, la justicia no debe ser selectiva. Los procesos deben ser iguales para todos, deben decidirse de la misma manera para todos, sin preferencias, sin favores, sin ayudas, sin persecuciones, sin descalificaciones a los jueces porque resuelven de tal o cual manera. Entonces, me parece que lo que necesitamos es un poco un cambio idiosincrático, porque en el Ecuador eso se ha normalizado. Dependiendo del afecto o desafecto que alguien cause a un grupo particular, a un segmento particular de la población, justificamos que la justicia actúe mal o nos quejamos de que la justicia actúe mal. Si nos dan la razón, aplaudimos, si no, los satanizamos. Correcto. Cuando me conviene, está muy bien que se atropelle a las personas. Cuando no me conviene, es terrible que se atropelle a las personas. Entonces, esa cultura del péndulo, de la aleatoriedad al momento de respaldar una actuación objetiva, transparente, imparcial de la justicia, deberíamos cambiarla, porque al final perdemos todos. Cuando la justicia no opera de manera regular, sino de manera selectiva, los ciudadanos comunes y corrientes terminan perjudicados, porque en sus propias causas a futuro no hay garantía alguna de que la justicia actúe de manera regular y no en forma selectiva. Ya no creemos en la justicia, sino creemos en nuestra fuerza, lamentablemente. Así Doctor, es. y hay un caso, vamos terminando, tengo algunos temitas. ¿Qué piensa usted del caso
de la posta de lo que hizo el día domingo. Usted a lo mejor vio lo que la parte, el segmento respecto al señor Issa. Es un acto de un delito de odio, es un exceso, o hay algo de por medio, hay algo detrás. Nada es inocente. Usted sabe que en política nada es inocente, nada es gratuito. A ver, yo con toda frontalidad, Fernando, al responder a esta pregunta que me parece trascendental, debo decir públicamente que yo tengo amistad con Anderson Boscan, con Luis Vivanco, con ellos y otras personas muy importantes, ciudadanos muy importantes, pensadores de este país. Formamos parte de la directiva de una organización que defiende la libertad de expresión, la Red de Periodistas Libres. Eso no ha impedido que puertas adentro seamos críticos con Lucho y Anderson, que les llamemos la atención, y de hecho la red emitió a instancia de varios de nosotros un pronunciamiento de rechazo de las manifestaciones vertidas en el programa del domingo pasado. Yo creo que sin duda hay un exceso en el ejercicio de la libertad de expresión que debe ser materia de un análisis a los efectos de la determinación de si caben o no responsabilidades ulteriores. Siempre pensaré, Fernando, y esto no es por este caso ni porque tengo una amistad con Anderson y Luis, que la respuesta penal jamás es la adecuada. Bueno, jamás es la adecuada. Yo, desde mi vocación de defensor de derechos humanos, quiero decirle, cuando del ejercicio de la libertad de expresión se trata, en temas de interés público o respecto de personajes que son personajes públicos, la respuesta penal siempre será un recurso inapropiado. Eso no impide que pueda haber una determinación de una responsabilidad ulterior de tipo civil, lo que exigiría un análisis detallado de si efectivamente se actuó con real malicia. La real malicia es un estándar jurídico desarrollado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que básicamente lo que propone es que el comunicador deliberadamente tendría que haber tenido la intención de causar daño para que pueda haber lugar a una responsabilidad ulterior que será, insisto, de naturaleza civil. Aún así, pensando desde el punto de vista estrictamente penal, usted sabe que ese es uno de mis ámbitos de actividad, con las normas vigentes en nuestro país que tipifican el delito de discriminación y el delito de odio, yo con toda franqueza le digo, para mí los elementos del tipo no se cumplen. No se cumplen. Eso no vuelve el hecho menos grave. Yo creo que de todas formas es un hecho gravísimo. Creo que hay un elemento importante a rescatar, lo positivo, si se quiere, que es la reacción de la opinión pública, la reacción del propio gremio comunicacional, cuestionando esto, y con ello la demostración de que la autorregulación es posible, de que no hace falta una ley mordaza. Es posible una autorregulación. Doctor, yo como periodista profesional, yo condeno aquello, yo sí condeno. Por supuesto. Yo condeno, no estoy de acuerdo. Yo considero que cuando se hace un programa, se hace un libreto, en el libreto se imprime la intención y el objetivo, ¿verdad? Entonces yo creo que hubo una intención y un objetivo, y como periodista yo condeno. Y yo también creo que yo ahí no estaría de acuerdo con usted, que debe haber. No hay autorregulación. Hay muchos medios de comunicación y muchos periodistas que no están aptos o preparados para la autorregulación, ¿sí? Y también el asunto de la ley. Entonces ahora amerita un debate profundo de lo que propuso el señor presidente a la Asamblea Nacional, las reformas a la ley de comunicación. Yo no sé si tenemos un minuto y le pido a mi compañero productor que me regale. Tengo dos temas preparados que decía el asunto Perenco y Ciadi, que son paralelos, ¿verdad? Que son paralelos. El asunto de Perenco, la multa, por el asunto de la petrolera, por las ganancias extraordinarias, y el asunto del Ciadi, que es este Centro de Arbitraje Internacional. ¿Qué piensa sobre esa situación, doctor, así muy rápido? Empiezo en lo segundo. Sobre, en su momento, el retiro del Ciadi, y de hecho la denuncia que Ecuador hizo de algunos tratados bilaterales de protección de inversiones y multilaterales de protección de inversiones, yo siempre dije, es más, lo usaba como un tema recurrente en mis clases de Derecho Internacional Público, que el Ecuador había violentado obligaciones de derecho internacional, concretamente su obligación de cumplimiento de buena fe de los compromisos internacionales,
el principio de efecto útil o eficacia de las normas del derecho internacional y el principio de primacía del derecho internacional sobre el derecho interno. Ecuador no podía denunciar esos tratados porque ya se había obligado. Entonces, a mí me parece que el retorno al CIADI era una cuestión simplemente lógica natural y que de hecho Ecuador, más allá de volver convencionalmente al CIADI, bajo normas de costumbre internacional, de todas formas estaba obligado a respetar los acuerdos arbitrales que ya había adquirido. Sobre el tema Perenco, yo creo que nos deja una enseñanza importante, y es que la toma de decisiones apresurada desde una visión únicamente política, que busca, entre comillas, favorecer los intereses estatales, pero que termina desconociendo las inversiones de las empresas que tratan de contribuir al desarrollo del país, tarde o temprano nos va a explotar en la cara. Esos errores se cometieron durante la administración del presidente Correa, se cometieron antes de la administración del presidente Correa y se han seguido cometiendo después de la administración del presidente Correa. Y con esto lo que quiero decir es que particularmente la Procuraduría General del Estado debería ser muy cuidadosa en cómo aborda los procesos de arbitraje que están en curso. Y la Fiscalía debe ser muy cuidadosa en qué plantea como posibles delitos cuando en realidad no los hay. Pensemos en el denominado caso Singue. Porque luego eso puede revertirse en la disposición de que el Estado ecuatoriano pague multimillonarias indemnizaciones a las empresas que ven afectadas sus inversiones. Y eso no es sino el seguir las reglas del juego a las que el propio Estado ecuatoriano decidió someterse. Bueno, doctor, muchas gracias. En todo caso, aquellos que no están de acuerdo con volver al CIADI, dice que al Ecuador simplemente le ha significado multimillonarios pagos por el asunto del CIADI. Y si no es estar en el CIADI lo que nos ha generado la obligación de pagar esas sumas. Dice, entre costo y beneficio, el CIADI nos queda debiendo. Los políticos nos quedan debiendo, que nos hacen meter la pata y terminamos ante el CIADI. Bueno, quedan 3 temas, ojalá algún rato podemos tomar el juicio político al presidente Moreno, ¿verdad? El asunto ahora mismo de Don Nasa y todo esos tipos de notarios cabreras modernos y toda esa situación que realmente es dolorosa. Doctor Albán, quiero agradecerle por su tiempo y por sus conceptos. A usted, Fernando. Y agradecemos a los amigos que nos han seguido y han compartido este diálogo con el doctor Juan Pablo Albán, jurista, académico y defensor de los derechos humanos. Doctor, mucho gusto, una buena noche. Para mí, muchas gracias, buenas noches. Gracias. Señoras y señores, hasta aquí Pensamiento Crítico a través de GAFA TV Ecuador. Volveremos el día de mañana. Galo, buenas noches. Muchísimas gracias a ti, Fernando, y gracias al invitado de esta noche de Pensamiento Crítico, que llegó gracias al gentil auspicio de Panadería y Pastelería La Unión. Con nosotros hasta el día de mañana. Somos GAFA TV Online, desde Quito, Ecuador, para todo el mundo.